Las elecciones en Perú en 2021 fueron de lo más tensas, ya que en primera vuelta se postularon diversos candidatos, pero en primer lugar con apenas 17% de los votos quedó Pedro Castillo Terrones del partido Perú Libre y en segundo lugar Keiko Fujimori. En la segunda vuelta fueron días de gran tensión, ya que había un pero muy estrecho margen entre Castillo y Fujimori. Muy estrecho margen, pero al final Pedro Castillo Terrones resultó elegido y asumió como presidente del Perú en julio del 2021. Y desde el primer día de su mandato, la bancada de Fuerza Popular y toda la maquinaria opositora de tinte fujimorista buscó vacar y deshacerse de Pedro Castillo, acusándolo de ser un títere del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a quien se le acusaba de tener nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Fueron 3 intentos de moción de vacancia contra Castillo, acusándolos de corrupción y de tráfico de influencias. El Congreso le tumbó a los miembros de su gabinete como moscas. Castillo cambió de ministros como de calcetines, buscaba literal el más pequeño detalle, la más mínima mancha, no les bromeo. A uno de sus ministros salió en la noticia de que se lo habían bloqueado o le habían pedido que le destituyera porque tenía problemas familiares con su ex esposa y otro porque supuestamente se había plagiado su tesis de la universidad. Pero todo nos lleva al 7 de diciembre, cuando en este día, en el último intento de moción de vacancia que se había aprobado, ocurrió algo inaudito. Salatiel Marufo, exministro o miembro del Ministerio de Vivienda, testificó que Castillo aceptó sobornos y entregó diversas soles a otros ministros, y también familiares de Castillo como su hermana y su esposa eran partes de esta red de corrupción. Algunos señalan que debido a esto Castillo y personas allegadas a él, como era la ministra Betsy Chávez, Aníbal Torres, le propusieron hacer esta jugada de cerrar el Congreso. Castillo incluso se reunió con cabecillas del ejército como el general Gustavo Bobbio y Walter Córdoba para expresarles lo que planeaba hacer. Se indican que Aníbal Torres y Betsy Chávez le garantizaron a Castillo que tendría el apoyo de las Fuerzas Armadas y del pueblo, y por eso salió en televisión a dar este anuncio. El resto del gabinete presidencial fue convocado al Palacio de Gobierno, y cuando se enteraron de lo que planeaba hacer el presidente, muchos miembros de su gabinete intentaron disuadirlo de que no lo hiciera, pero Castillo hizo caso omiso y salió en televisión a dar el anuncio que todos escuchamos. Muchos apuntan a que este anuncio fue lo que hizo que muchos miembros, incluso de su propia bancada, lo dejaran hundirse, y así el Congreso optó por destituirlo y asumió su vicepresidenta Dina Boluarte. Castillo fue detenido de inmediato mientras se cree que buscaba pedir asilo político en México. Dina Boluarte, por su parte, asumió como presidenta y sospechosamente ciertos cargos de corrupción que estaban abiertos en su contra fueron cerrados casualmente 2 días antes de este suceso. Si me permiten dar mi humilde opinión personal, este suceso político y esta crisis política en el Perú es un reflejo perfecto de que en el mundo de la geopolítica no hay ni 100% buenos ni 100% malos. Sí, Castillo la regó, metió una pata, hasta como estrategia personal y política fue un gran error. Yo considero que si Castillo no hubiera hecho esto, ahorita la gran mayoría del Perú estaría con él y el Congreso habría quedado completamente y mediáticamente como el malo. Pero Castillo cometió un error garrafal. Pero el Congreso también desde el primer minuto buscó sabotearlo, buscó sacarlo. Si por el Congreso hubiera sido, Castillo hubiera durado en la presidencia 3 meses. El Congreso y toda la maquinaria fujimorista desde el primer día buscaron sabotearlo, arruinarlo y obstruir todos sus planes. Pedro Castillo Terrones quedará como esos claros ejemplos de una persona que tenía buenas intenciones en la política, pero que triste y lamentablemente no supo jugar este juego de tronos que es la política, y más en un país donde los presidentes han estado cayendo en los últimos años. Les digo, Pedro Castillo Terrones y el Congreso son los culpables, y el gran perdedor, como siempre, son las personas, en este caso el pueblo peruano. Ustedes díganme, ¿qué opinan de este suceso?